y te damos las gracias por concedernos el tiempo en el día de hoy para aquí levantar este culto en tu nombre, este culto de celebración, donde celebramos que tu Hijo Jesucristo un día nació y que su nacimiento trajo para nosotros una salvación con la cual no tenemos cómo pagarte. Gracias, mi Dios, en este momento nos abocamos a meditar en tu palabra. Te pedimos que nos dirijas en ella, que también tú puedas también bendecir los corazones, las mentes de cada uno de los que la escuchen, para que puedan ser edificados por ti. Guíanos en este proceso de exponerla y de entenderla y de abrazarla en nuestros corazones, para gloria de tu nombre, pero por sobre todas las cosas, para bendición de nuestras almas, porque estamos gloriándote a ti. Gracias, mi Dios, te lo pedimos por Jesucristo en este momento. Amén. Jesús, un regalo de salvación, es una reflexión que vamos a tener en la mañana de hoy, una reflexión. Y vamos a utilizar el pasaje de Mateo 1, versículo 21, para que nosotros reflexionemos este regalo que recibimos de parte de Dios con el nacimiento de Jesús. ¿Qué implica para nuestras vidas? Nosotros, desde niños, en la cultura que nos criamos, estamos celebrando la Navidad, estamos escuchando muchos, la mayoría sabemos que se celebra el nacimiento de ese niño Jesús. En muchos hogares se prepara un nacimiento debajo de un arbolito. Y todo esto para recordar, algunos entienden que el arbolito tiene una tradición pagana y hay muchísimas, no cristiana, en otras palabras, y hay muchísimas conjeturas y posturas acerca de los símbolos que se usan para la Navidad. Pero en general, mis hermanos y amigos, la Navidad, lo que se está celebrando es a Jesucristo. Y ese nacimiento de Jesús, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a conocer qué fue lo que pasó, qué vino al mundo con el nacimiento de Jesús, qué fue lo que Dios hizo cuando envió a Jesucristo a nacer aquí a la tierra. Dice el versículo 21 de Mateo 1, que es la porción bíblica que sustenta la meditación de hoy. Dice el versículo 21 de Mateo 1, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es citando aquí a los profetas que ya habían dicho que vendría un Mesías prometido. Cuando nosotros escuchamos el tema de la Navidad y del nacimiento de Jesús, ¿se ha hecho usted la pregunta de por qué celebramos este nacimiento? ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta de por qué lo celebramos y cuál es el propósito de ese nacimiento de Jesús? Si usted no se la ha hecho, yo le invito a que se haga ese interrogante y que pueda encontrar con la ayuda del Señor, a través de esta meditación, respuesta a saber por qué celebramos el nacimiento de Cristo, por qué celebrando la Navidad, con qué propósito nació Cristo. Cuando vamos a la Biblia y buscamos por qué pasó esto, encontramos que el nacimiento de Cristo es un cumplimiento de una promesa. En el libro de Génesis nos enseña la Biblia que los primeros moradores, los que creemos en Dios y creemos en la creación, los primeros moradores que habitaron la tierra, que fueron Adán y Eva, la Biblia nos enseña que ellos pecaron. O sea, se rebelaron contra Dios. Al rebelarse contra Dios, entonces tenía que restablecerse la relación de alguna manera, y de la única manera que podía ser restaurada era a través de un sacrificio perfecto, que fue el que cumplió Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando se rebelan Adán y Eva allí en Génesis 3, el Señor hace una promesa de que va a restaurar la relación del hombre con Él. Dios promete que va a restaurar la relación de todo ser humano, de todo hombre que habita la tierra con Él, y que lo hará a través de un Salvador. Por eso escuchamos la palabra Mesías, ese Mesías prometido, un enviado de Dios para restaurar esa relación. Por eso es que nosotros, mientras no venimos a Dios, mientras no somos hijos de Dios por Jesucristo, no podemos relacionarnos con Dios, porque la única manera de relacionarnos con Dios es a través de Jesucristo. Somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios somos cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y hemos agotado el proceso que Dios ha diseñado para esto. Pero no solamente es el cumplimiento de esa promesa. El nacimiento de Jesús también es la encarnación del Dios mismo en nosotros. Dios se hace hombre. Dios se hace hombre en la persona de este niño. La misma persona de Dios habita en este niño ya en la forma de hijo. Dios es un ser en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso también lo hemos escuchado por todo el tiempo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios Padre es una misma persona en tres diferentes dimensiones. El Hijo, Jesucristo, viene a la tierra y se hace como nosotros, como usted y yo. Se hace hombre, habita un cuerpo de hombre, nace de una mujer para poder cumplir el propósito de Dios. O sea, Dios se hace hombre y habita entre nosotros. A ese nivel llega el amor de Dios, que no escatimó su grandeza, su santidad, para venir a ser como nosotros y hacerse un humano, con el único propósito de restaurar nuestra relación con Él, de que usted y yo podamos hablar con Dios, de que usted y yo podamos orar a Dios y comunicarnos con Dios con toda libertad. Y este nacimiento de Jesús y esta promesa que se cumplió aquí nos trae una esperanza de vida, una esperanza para vivir. Siempre hemos dicho en diferentes exhortaciones y hemos recordado, vivir no es solamente una vida, no es un estado biológico solamente, no es estar vivo porque respiro. La vida es más allá de la biología. Cuando yo miro el caso, por ejemplo, de mi papá que está bregando con el Alzheimer ahora, a sus 90 años, una persona que yo siempre admiré su forma serena de manejarse, una persona pensante, muy analítico, y lo veo en esa condición ahora donde ya su mente es muy poco, a veces son momentos, rayitos de luz lo que tiene en algunos momentos. Yo digo, wow, de verdad que la vida es más allá que lo biológico, porque él está vivo, pero ya su mente no coordina. Entonces ya él no puede coordinar sus pensamientos, sus ideas como una persona común. Entonces estar vivo es más que un estado biológico. Estar vivo es poder pensar, analizar, sentir. Estar vivo es más allá que un estado biológico. Entonces Dios trae esperanza a nuestra vida a través del nacimiento de Jesús. Una esperanza de restauración, una esperanza de que podamos reconciliarnos con Dios, de que ese pecado que arrastramos en Adán y Eva, que cuando lo miramos en nuestra vida diaria, usted dice, el pecado de Adán y Eva, pero ven acá, sí, se rebelaron contra Dios, ¿qué culpa tengo yo de eso? Ya, es nuestra descendencia. Y eso se arrastra a través de las generaciones. Cuando nosotros analizamos las diferentes generaciones que la sociedad tiene, en los diferentes ciclos de la sociedad, vemos como cada sociedad va traspasando a las siguientes generaciones su forma de pensar, su forma de actuar. Y esa forma de actuar va normalizando cosas que se rebelan contra Dios. Una de ellas, por ejemplo, que es lo que más está bregando la sociedad al día de hoy, es el matrimonio de personas del mismo sexo, que se está tratando de ponerse como algo normal, en una rebelión contra Dios. Y no es normal. No es normal, no fue lo que Dios creó. O sea, y así hay muchas cosas que las sociedades van asumiendo como normales en una rebeldía contra Dios. Y esto es precisamente lo que hace Jesucristo. Salva nuestras almas de esta rebelión. Cuando venimos a Cristo, entonces nosotros podemos pensar, sentir y actuar de la manera que nosotros quiere que actuemos. No hay cosa más grande para un ser humano que cuando usted algo se le hace normal. Siempre hablo mucho de los hábitos y analizo mucho cuáles son las costumbres, de manera particular también y a nivel de grupo. Los hábitos que me están controlando, buenos y malos. Porque esos hábitos guían nuestras vidas. Porque esos hábitos son los que van a controlar mi forma de actuar. Esos hábitos manejados por cómo pienso y cómo siento. Entonces, esa es la parte donde Dios trabaja con nosotros. Cuando nosotros vemos en mi día a día qué significa salvar mi alma, es que sencillamente, si lo podemos explicar en pocas palabras de una manera entendible para cualquiera, es que el Señor me hace pensar diferente. Dios me hace pensar y sentir diferente. Lo que para mí antes era placentero y no era nada, ahora yo entiendo y tengo un freno y sé cuándo esto le agrada a Dios y cuándo esto no le agrada a Dios. No solamente que me agrade a mí como ser humano, sino que cuando yo estoy en paz con Dios con lo que estoy haciendo y cuando no estoy en paz con Dios. Entonces, vivir en esta tierra a los pies de Jesucristo, teniendo a Jesucristo como nuestro Señor, es el mejor regalo que nosotros podemos tener en la vida. Y este fue el regalo que Dios nos dio con el nacimiento de Cristo. Con el nacimiento de Cristo, Dios trajo esperanza de vida. No solamente de vida en esta tierra, sino de vida eterna, porque nosotros somos seres que morimos. Nuestro cuerpo físico muere, pero nuestro espíritu y nuestra alma, dice la Biblia, que vuelve a Dios que lo dio. Lo que creemos en la Biblia, entendemos y sabemos por ella que nuestro cuerpo físico muere, pero nuestra alma, nuestro espíritu
vuelve a Dios que lo dio. O sea que no se muere. Y este cuerpo que se muere aquí, se queda aquí, dice la Biblia también, que va a ser restaurado en algún momento en la resurrección. Pero esa alma tiene dos destinos y uno de ellos es el cielo. Entonces yo anhelo que mi espíritu, que mi alma vaya a Dios. Yo soy un creyente porque entiendo que ser un creyente, que haber tenido a Cristo como mi Salvador en mi vida, es lo que me garantiza a mí que puedo estar en paz con Dios aquí en la tierra y puedo estar en paz con Dios por la eternidad cuando muera. Esa es la parte práctica de lo que es la salvación, lo que Jesucristo hace en nuestra vida. Reconcilia mi vida, mis sentimientos, mis pensamientos con Dios. Me lleva de nuevo a Dios. Podemos ver como lo dice el profeta Isaías en Isaías 9:6. Si lo leemos, dice Isaías 9:6 en la versión Nueva Traducción Viviente de la Biblia: pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La verdadera paz de la humanidad, la verdadera paz del ser humano la da Dios. Usted quiere ver cuando usted sabe que necesita a Dios, que le lleguen momentos difíciles en su vida. Cuando te llegan esos embates de la vida que te dan duro, que te destruyen, que te derriban, que humanamente tú no lo puedes aguantar, entonces te das cuenta que tú eres incapaz. Que necesitas un ser superior que te ayude a caminar ese camino, que te ayude a llevar esa carga. Y es lamentable, los seres humanos aprendemos a tropezones. Aprendemos a través de mucha presión. Yo ponía el ejemplo el otro día con la famosa olla esta olla de cocinar, que son ollas de presión, que usted pone una carne, por dura que sea, en una olla de esa, y olvídese que ya se ablanda, porque esa presión y ese calor la va a ablandar. Y así somos nosotros. Los problemas y las presiones nos ablandan. Usted ve personas que son bravucones, y cuando llegan a ciertos momentos de su vida o a ciertas circunstancias donde sienten presión, usted le ve que el temor los invade, porque esa presión los hace doblarse, los hace doblegarse. El sufrimiento, las enfermedades, el dolor, todo eso nos doblega. Entonces, tenemos muchas veces que aprender la necesidad de Dios como un ser superior, como esa necesidad que tenemos como seres humanos a través de dificultades. Entonces, ¿qué trajo Él? Él trajo consejo, Él trajo eternidad, Él trajo paz a la humanidad, según dice aquí el profeta Isaías en su capítulo 9, versículo 6. Con el nacimiento de Jesús, Jesús vino a mostrar el amor de Dios en nosotros. El famoso capítulo de la cita bíblica de Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda la vida eterna. Está reflejando el amor de Dios. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y es un amor que no tiene límite. Es un amor que perdona. Es un amor, dice la Biblia en cuanto al perdón, que ¿cuántas veces se le preguntaron a Jesús en un momento: yo debo perdonar a mi hermano? ¿Qué dijo Jesús? No digo 7, digo 70 veces 7. Por poner una forma de que se entienda que no hay un límite para esto. Y así es Dios. Dios nos perdona. Fíjense que nosotros le fallamos a Dios una y otra vez, y Dios nos perdona. Entonces Jesucristo trajo consigo una muestra del amor de Dios en medio de la humanidad. No solamente el amor, trajo la presencia del Dios mismo. Trajo esa presencia de Dios que nos libera y que nos muestra ese amor. Dice Hebreos 13:5 que Dios ha dicho: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Cuando Dios viene a la vida de un ser humano, cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios por Jesucristo, dice la Biblia que Dios nunca nos abandona y nunca nos desampara. Jesucristo dijo en un momento, hablando con Dios en frente de una multitud, para que pudieran escuchar la afirmación que le estaba haciendo, le dijo al Señor en oración: Padre, aquellos que tú me diste, o sea, aquellas personas que vienen a ti, Dios Padre, a través de mí, Jesucristo, aquellos que tú me diste, nadie me los arrebatará.
Cuando usted es un hijo de Dios por Jesucristo, nada ni nadie lo separa del amor de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Tribulaciones, hambre, desnudez. Nada podrá separarme del amor de Dios. ¿Qué es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es parte de la celebración. Eso es lo que nosotros celebramos cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Ese amor de Dios manifiesto a través de todo lo que Dios hace por nosotros. A través de lo que Dios hizo enviando a Jesús a la tierra. Que nos muestra ese amor, que nos trae su misma presencia en medio nuestro y que nos da salvación, como dice esta porción de Mateo 1:21. Cuando nos dice que pondrá, aquí dice la Biblia, el ángel le dijo a José el esposo de María, el que fungió como el padre de Jesús, obviamente no lo engendró, dice la Biblia, pero fungió como su padre, como figura paterna. Dice aquí Mateo 1:21, el ángel de Jehová, el ángel Gabriel, hablándole a José, le dice, dándole instrucciones de cómo iba a manejar el nacimiento del niño, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue un propósito dirigido de Dios, que Jesucristo naciera, que tuviera un ministerio terrenal, 33 años, para que en ese momento, cuando llegara ese momento cumbre, pagara un precio en la cruz y salvara a su pueblo de la perdición, del pecado. Salvara a cada uno de nosotros de nuestra manera de pensar, de sentir, de nuestra manera de actuar. Y no es fácil. Usted podrá decir, yo no tengo de qué avergonzarme. Yo soy una persona correcta. Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Dice la Biblia que ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién lo podrá entender? Por más reflexivo que yo sea en mi humanidad, entender mis errores, entender mis cabezadureces muchas veces, no es tan fácil si no es con la ayuda de Dios. Solamente una persona humillada a los pies de Dios puede entender sus propios errores y doblegarse y humillarse y decir, Señor, perdóname y ayúdame. Yo quiero cambiar. Pero el orgullo humano no nos permite a nosotros. El orgullo humano nos hace mantener una postura, porque yo me quiero ver bien. Esa intención de ser superior a los demás, esa intención de gobernar mi entorno, nos hace mantener un ego, que es lo que destruye al ser humano y que es lo que Dios salva cuando viene Jesucristo a morar. Y ahora yo no me guío por como yo pensaba antes o como yo siento, sino yo me guío por Dios y por su palabra que me guía y me dice cómo yo debo de actuar, cómo yo debo comportarme. Por eso cuando el Señor envió a Jesucristo aquí a la tierra, trajo salvación, trajo su amor, su presencia física en medio nuestro y trajo salvación para nosotros. Nos salva, nos rescata de la manera en cómo sentimos y actuamos. Y esta salvación que Dios nos dio fue gratis. No tiene un precio que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer humanamente. Ayudar a los pobres, dar ofrendas, hacer esto, ser una persona. Nada de eso te lleva a ti a ser salvo delante de Dios. Tú puedes ser la persona más generosa, más bondadosa, y eso no te garantiza a ti que tú vas a ser salvo delante de Dios. Dice la Biblia que la salvación es gratuita. Filipenses 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no de ustedes, no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, es un don de Dios, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios que lo dio a través de Jesucristo. Nosotros no podemos endilgarnos nada que podamos hacer, porque con lo cual podemos ser salvos. De la única manera que somos salvos es porque por Jesucristo Dios nos hizo salvos. Es un regalo de Dios, es gracia de Dios, un regalo inmerecido, en palabras sencillas. La salvación trajo consigo que somos libres de la condenación, como dice Romanos 8:1. Dice Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando usted recibe a Jesucristo y lo reconoce como el Señor de su vida, dice la Biblia, no hay ninguna condenación. ¿Quiere decir eso que usted no va a cometer errores? No, usted va a cometer errores. Usted va a cometer pecados que van a ofender a Dios. Pero usted, si es un hijo de Dios por Jesucristo, esa conciencia de pecado, ese amor de Dios que está en usted y ese ser que controla su corazón, que se llama Jesucristo, lo va a llevar al arrepentimiento
y al dolor de haberle fallado a Dios. Usted no se va a gozar en su pecado. Usted va a cometer pecado, pero usted va a sufrir el pecado que usted está cometiendo. Porque ya la naturaleza de Dios, la santidad de Dios que vive en nosotros, nos va a hacer reñir con ese pecado que es el que destruye a la humanidad. Dios salva nuestra manera de pensar y sentir. Por eso es la insistencia que si queremos ver qué es lo que es salvar el alma, veámoslo de manera sencilla. Dios me cambia mi manera de pensar y sentir, de ser. Mis anhelos, mis deseos, mi pensamiento, lo que yo quiero, Dios lo cambia, lo transforma. Es una salvación gratuita que no puedo hacer nada para ganármela. Solamente la recibo reconociendo a Dios como mi Señor. Una salvación con propósito. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, en su versículo 9, ¿qué dice 1 de Timoteo? Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Quiere decir una vida donde cada día, a pesar de mis errores, yo esté mirando a agradar a Dios con mi vida, con mis acciones. Vivir una vida santa no lo hizo porque merecíamos esto, sino porque ese era su plan desde antes de la fundación del mundo, para mostrarnos su gracia por medio de Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios, como un ser que todo lo conoce, sabía todo lo que iba a pasar y ya el plan estaba orquestado. Dios sabe cuáles errores usted y yo vamos a cometer en el transcurso de nuestra vida. Dios sabe cuáles errores cada uno de sus hijos vamos a cometer. Y Dios siempre tiene un plan perfecto para mantenernos en el redil, en el rebaño de su Hijo Jesucristo, para mantenernos en el camino de Él. A los que amamos a Dios, aún hasta los errores nos ayudan a bien, dice Romanos 8:28. A los que amamos a Dios y conforme al propósito de Dios estamos en su camino, hemos sido llamados, aún hasta los errores que cometemos nos sirven para crecer y nos sirven a nosotros para bien, porque nos hacen ser un mejor ser humano cada día, nos hacen entender más nuestra necesidad de Dios cada día que vivimos en esta tierra. Y esta salvación también trajo consigo la paz de Dios para con nosotros y para con los demás. Nos hace estar en paz con Dios y en paz con nuestro entorno. Nos trae una paz emocional y nos trae una paz espiritual. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos exhorta, nos da este consejo. Y este consejo debemos escucharlo, debemos tratar de abrazarlo de parte de Dios. Dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, no se afanen por nada, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que hace Jesucristo. Cuando Jesucristo gobierna mi vida, esto que dice aquí el escritor de Filipenses, este consejo que nos da cuando dice, por nada se afanen, llévenlo a Dios. Muchas cosas de mi vida, de mi futuro, yo no las conozco, pero Dios las conoce. A veces yo quiero ir por el centro y Dios me dice, no, es por aquí que tú vas por la derecha. Y yo sigo queriendo ir por el centro y me dice, no, tú vas por la derecha. Entonces, ese moldear es como cuando usted está entrenando a un animal para algo. Usted a través de la práctica lo va entrenando. La Biblia usa, por ejemplo, la ilustración del pastor y las ovejas. ¿Por qué? Una, porque era lo que más se conocía en la tierra bíblica, era de lo que vivía la gente, era del ganado, de las ovejas y de la agricultura, del trigo y la cebada. Y usa la ilustración, la imagen del rebaño de las ovejas para referirse a nosotros y a Dios. ¿Cómo? Que el pastor guía las ovejas. Las guía para que no se metan por un camino equivocado, las cuida de que los lobos no le hagan daño, las lleva a lugares donde puedan comer alimentos saludables, donde puedan tomar agua para que se mantengan hidratadas, la mantiene en el carril donde deben de estar, alimentadas y cuidadas, protegidas por el pastor. Entonces la Biblia usa ese ejemplo del rebaño, de las ovejas,
para ilustrarnos nuestra relación con Dios. Porque cuando Dios es nuestro pastor, cuando Jesucristo es nuestro gran pastor, nosotros nos dejamos guiar por Dios. Nosotros nos dejamos moldear por Dios, porque Dios ha salvado nuestra forma de pensar, nuestra alma. Mateo 5:9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos de Dios. Cuando usted ama a Jesucristo, usted se convierte en un pacificador. Usted trabaja por la paz, no solamente por la paz entre las relaciones de personas, los conflictos, sino para que el ser humano, toda aquella persona que le rodee, pueda conocer que Dios es real y que necesita a Dios. Dios no es una forma de ser, no es una religión, no es un peinado, no es una ropa, no es un estilo. Dios es una verdad en el corazón del ser humano que te cambia, que te transforma, que te trae paz al corazón y que te hace vivir cada día de tu vida con propósito. Dios es real. Dios es amor. El nacimiento de Jesús nos permite hacer la paz con Dios Padre. Romanos, y con esto estamos finalizando, Romanos 5:1 nos dice: ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, decidimos vivir guiados por Cristo, entonces nuestra vida se convierte en una vida de paz, porque está siendo guiada por los rudimentos de Jesucristo. Concluyo con estas palabras, mis hermanos y amigos, recordando que celebramos siempre la Navidad, y siempre que la celebremos, hagámoslo recordando el nacimiento de Jesús, porque Él nos mostró el amor de Dios, nos trajo a nosotros el amor de Dios, también nos trajo la salvación de nuestras almas y nos hace estar en paz con Dios y nos hace estar en paz con los demás, con nuestro entorno. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y siempre démosle gracias a Dios porque recibimos a Cristo un día, porque Cristo nació y el nacimiento de Cristo nos trajo a nosotros el regalo de la salvación de nuestras almas, que nos cambia la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de vivir. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Muchas gracias, mi Dios, por esta tu palabra. Padre, gracias por concedernos reflexionar en ella. Mira, cada persona, Padre, que está escuchando esta tu palabra, yo te pido en el nombre de Jesús que tú completes la obra en cada una de las mentes y los corazones. Que esta exhortación, Padre, haya bendecido y bendiga la vida de cada uno de los que se expongan a ella. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre. Ahora ayúdanos a nosotros a ser sabios, a ser inteligentes y a vivir cada día de nuestra vida entendiendo nuestra necesidad de ti y entendiendo que solamente podemos ir a ti cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre. Sigue bendiciendo nuestras vidas. Te pedimos ahora también que tú bendiga este tiempo que vamos a tener después del culto, que bendiga los alimentos que vamos a tener allá abajo, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre, una vez más, de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.